Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad hemos llegado al libro del profeta Sofonías, que en hebreo significa Yahvé ha escondido o ha atesorado, como guardar algo muy valioso. No sabemos nada de este profeta aparte de lo que dice de sí mismo en su libro. Parece seguro por el versículo 1 del primer capítulo que venía de una familia muy distinguida. El profeta ubica el tiempo de su profecía durante el reinado de Josías, rey de Judá, quien reinó entre los años 640 y 609 a.C. Como Sofonías predijo la caída de Nínive, los acontecimientos están narrados antes del año 612, porque en ese año fue que cayó Nínive. Es muy probable que haya profetizado durante los primeros años del reinado de Josías, tal vez fue contemporáneo de Habacuc. El libro de Sofonías, tal como el de Joel, se concentra en la expresión el día del Señor. No solo revela el castigo venidero sobre Israel, sino también advierte en cuanto al castigo que vendrá sobre otras naciones. Sin embargo, si Sofonías alarma por los severos castigos que anuncia, es solo para que el pueblo pueda arrepentirse, buscando justicia y mansedumbre para escapar así del castigo. Es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento, donde el mismo profeta muestra no solo su indignación como Habacuc, sino su molestia. De hecho, hay quienes han llamado a Sofonías el joven profeta molesto de Dios o airado. O sea, la manera como Sofonías habla es como con ira, y quizás sea una persona joven por la manera tan avasallante con la que habla. Cuando uno es joven es muy impulsivo, y yo no dudo que este profeta fuera espiritual, pero le faltaba esa madurez de palabra, y aún así Dios lo utiliza para presentar un mensaje inspirado. Se describe como hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sedequías. O sea, hay 4 generaciones en esta descripción familiar. O sea, Ezequías posiblemente, y lo más seguro es que sí, sea el rey de Judá, quien era padre de Amarías. Amarías era padre de Gedalías, Gedalías era padre de Cusi, y Cusi era el padre de Sofonías. 4 generaciones del linaje real. Y este mensaje lo recibe es en los tiempos de Josías. Y el mensaje es: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Ese es el mensaje agresivo. Voy a destruir todo. Muy parecido al mensaje del profeta Jonás en Nínive. Mensaje de juicio. Y Sofonías presenta un mensaje de juicio. Dios me reveló, yo que vengo del linaje de los príncipes de Judá, he recibido un mensaje de Dios que dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. ¡Qué agresividad! Imagínate que un predicador llegue a tu iglesia o llegue a tu casa y presente estas palabras de condenación así de golpe, sin ningún tipo de saludo, de comentario, sino: Dios me dijo, voy a hacer una destrucción total. Esto muestra la indignación y la molestia que tenía Sofonías. Y además lo repite en el versículo 3 más enfático: destruiré los hombres y las bestias. Por tercera vez repite la palabra destruir. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, sean de Judá o sea del resto del planeta, pero los voy a destruir a todos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Fíjate que aquí el mensaje es global. Toda la humanidad, todos los hombres, todos los animales, todo será destruido, y lo dice 3 veces como para que no quede duda. Destruiré por completo, destruiré a los animales y a los hombres, destruiré a los peces y a las aves, y no quedará nada sobre la faz de la tierra. Y aunque el castigo era primordialmente para Judá,
que ellos debieron haber sido el modelo y el ejemplo para las demás naciones, cosa que no fue. Recibirían su paga por sus pecados, sus consecuencias, su desvío. Dios retiraría su protección. Y eso lo hemos venido estudiando en capítulos anteriores. Es decir, que esto es simplemente un énfasis de lo que ya hemos estudiado. Y es posible que el profeta les esté tratando de decir: si nosotros como pueblo de Judá estamos mal, hundidos en el pecado, en la idolatría, en la maldad, no quiero ni imaginarme cómo está el resto del mundo. Es como que hoy reprendamos a una iglesia que está haciendo las cosas erróneamente. Desde el dirigente, desde el pastor, hasta la hermandad. Y si en la iglesia local hay cosas erradas, ¿cómo estará el resto del vecindario? Es más o menos lo que el profeta quería expresar, porque el versículo 4 dice: extenderé mi mano sobre Judá, donde estaba el santuario, el templo. Y después se menciona a todos los habitantes, porque el Señor extiende su mano, y en otras oportunidades nosotros leíamos que Dios extiende su mano para sanar. En el libro del profeta Isaías leíamos que a pesar de todo, la mano del Señor está extendida, pero en el contexto que se presenta este mensaje, no es de misericordia, o por lo menos el profeta no lo proyecta así, sino de juicio. La mano del Señor está extendida sobre Judá y sobre todos los habitantes de la tierra, y exterminaré. Como si fuera poco haber dicho destruiré 3 veces, ahora dice que la mano del Señor está extendida para exterminar. Exterminar. Como que si las personas fueran plagas. Exterminaré de este lugar. Y aquí empieza a dar las razones de por qué el ser humano, o por qué Judá, y por qué todo el mundo ha caído en una degradación tal que merece un mensaje de condenación tan duro como en este capítulo 1. Exterminaré de este lugar los restos de Baal. Cosa que nunca debió haber existido idolatría en Judá. Nunca debió haber sido Baal centro de adoración. También dice exterminaré. Aquí voy a ser más enfático a medida que vayamos leyendo, porque el contexto lo amerita, o sea, lo presenta de esa manera. Exterminaré los restos de Baal, pero también exterminaré el nombre, la genealogía, la historia de los ministros que nunca debieron haber sido como se los describe aquí, idólatras. Nunca debieron haber sido idólatras. Ministros con sus sacerdotes, hombres de influencia religiosa y hombres que estaban dentro del oficio sacerdotal practicando la idolatría. Y ya podemos entender por qué tanta molestia. Imagínate que en tu iglesia, aquí yo creo que la mayoría de los que frecuentan este canal, no todos, pero en su gran mayoría, somos protestantes. Protestante es diferente al católico. ¿Ok? O sea, católico es aquella persona que pertenece a la denominación católica, ¿sí? Aunque la palabra católico es universal, entonces todo el que no es católico es protestante, porque no pertenece a la iglesia católica. Y ustedes saben que dentro del catolicismo, esto no lo estoy inventando yo, esto no es una ofensa, esto es una realidad. Ustedes saben muy bien que en el catolicismo existe la veneración a las imágenes, aunque algunos no lo llaman veneración, sino, no sé, le ponen otro nombre, para tratar de suavizar la idolatría de las imágenes. Pero imagínate que en una de tus iglesias protestantes ya se coloquen imágenes de adoración y se postren las personas ante esa imagen. Eso causaría la indignación de la hermandad. Ahora imagínate, vamos a imaginarnos cómo se sentirían los cristianos del primer siglo si vieran a las iglesias el día de hoy en esas algarabías que normalmente se ven y en ese pisoteo o ignorancia de los mandamientos de Dios. Es cuestión de ver cómo las épocas han cambiado a pesar de que Dios no cambia, y cómo hemos tratado de adaptar un tipo de adoración que hoy, para muchas personas, y me incluyo en ese grupo, nos ha causado indignación. Y el profeta Sofonías está indignado porque está viendo que ministros y sacerdotes adoran a Baal.
Además de eso, de lo que Dios va a exterminar porque es abominable a sus ojos, dice que exterminará está hablando de personas, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, se postran para adorar al sol, se postran para adorar a la luna, se postran para adorar a las estrellas y a cuantos dioses se le pudieran ocurrir a las personas en esa época, a los que se postran jurando por el Señor, o sea, en el nombre del Señor, pero juntamente adoran a Milcón, otro dios, amonita. O sea, adoran a Jehová, pero al lado tienen a Milcón. Un sincretismo religioso. Y dicen adorar a Milcón en el nombre de Jehová. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, es decir, los que ya ni siquiera se atreven a mencionar al Señor, y a los que no buscan al Señor ni le consultan. Aquí vemos un grupo de personas, a los que adoran al Señor junto con Milcón y a los que ya no adoran al Señor ni siquiera le prestan atención. Y tenemos a los sacerdotes que adoran a Baal. Y lo hacen, las personas hacen sus altares incluso en el techo de sus casas. En estos 6 primeros versículos se muestra la razón por la cual el profeta está tan molesto. Y no lo estoy justificando, pero lo entiendo. Entiendo su molestia. Ahora, yo no sé si tú quizás te sientas indignado por algunas cosas que estás viendo, ya sea en tu propia congregación o en otras. Porque indiferentemente la congregación donde estemos, si yo veo algo que es inadecuado en comunidades religiosas que dicen creer en la Escritura, que dicen creer que Cristo es Dios, que dicen creer en Jehová Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero se hace unas cosas que uno dice, bueno, yo no me meto ahí porque yo no pertenezco a esa iglesia, pero igual me indigno, porque están haciendo cosas incorrectas. Y ese era el sentimiento de Sofonías. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Él manda a guardar referencia a que las personas, se calmen y reflexionen, porque lo que viene pronto, por lo que ha de suceder, que ya sabemos que era lo que iba a suceder, porque ya lo hemos estudiado, que vendrían las naciones extranjeras, los asirios a Israel y los babilonios a Judá a conquistar, a destruir y a deportar personas. Y en esa destrucción iba a caer el templo, iba a caer las murallas de Jerusalén. Entonces, respeten a Dios, porque el día del Señor está cercano. Y esta expresión del día del Señor se va a repetir varias veces. Pero, ¿qué es el día del Señor? Desde un contexto escatológico, es decir, para nosotros que estamos en el tiempo del fin, pudiéramos hablar del día del Señor como la venida de Cristo, como su advenimiento, su pronto regreso. Y cuando Él venga, pues aplicará la justicia. Aunque el juicio ya se está llevando a cabo, porque el juicio a la final es uno solo, aunque tiene fases. Entonces, queremos que ya el juicio llegue a su final y se aplique la justicia, dando un veredicto final. Dice los evangelios, las enseñanzas del Señor Jesús, que cuando Él venga, Él apartará a las ovejas de los cabritos. A las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, y le dirá: benditos de mi Padre, entren al gozo de tu Señor. Y en cambio los que están a la izquierda, pues serán considerados como malditos. Y Él da las descripciones allí de por qué, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a los evangelios. Se presentan 2 grupos de personas, los fieles y los infieles. Pero para poder determinar quién es fiel o quién es infiel, tiene que pasar una obra de juicio. En el caso de los fieles que han aceptado por fe la justicia de Cristo, no por mérito, sino por gracia, y las obras son el resultado o muestra de agradecimiento de esa obra transformadora que el Señor ha hecho en nosotros, entonces somos presentados justos y seremos llevados a la patria celestial por los méritos del Señor Jesús. Porque fuimos decretados justos aunque no somos justos. Es importante entender estos conceptos del juicio. ¿Y cuándo vamos a ser llevados a la patria celestial? Pues cuando Cristo venga. Y a eso, en este contexto histórico, es decir, en nuestra época, en nuestro tiempo final, en nuestro tiempo escatológico, se conoce como Día del Señor a cuando Cristo venga a buscarnos. Pero en el contexto en que Sofonías presenta este mensaje, estaba hablando de
la invasión que iban a recibir ellos y Dios iba a retraer su protección. Y se le describe, mira, el día del Señor está cercano, o sea, el día en que Dios va a aplicar su justicia contra nosotros por haber adorado a Baal, por haber adorado al sol, las estrellas, por haber tenido ministros enseñando cosas erradas y personas olvidándose incluso de Dios. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Habla como de una cena, una invitación, que se parece mucho a lo que está descrito en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, cuando lleguemos allí, lo vamos a estudiar en detalle, se presentan la cena de boda del Cordero, donde los que entran a la cena de boda del Cordero entran con vestiduras blancas, que representan las obras justas. Pero también se describe una gran cena del Señor donde comen las aves del cielo. Entonces, una cena es para recompensar a los justos y la otra cena es para pagar a los impíos por toda su vida de degradación. Y según lo que presenta el contexto, los que se olvidaron del Señor, entonces se les tiene preparado sacrificio y sus convidados pues son para muerte eterna. Dice el versículo número 8, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, comenzando desde la cabeza. Y si realmente Sofonías era del linaje principesco, él decía, mira, la evaluación comienza con nosotros, los de la casa real, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué significa la expresión vestido extranjero? No era que compraban ropa en el exterior. O sea, ustedes saben que a veces hay personas que interpretan la escritura de una manera tan superficial que dan a entender como que, bueno, entonces es malo comprar ropa en el extranjero. No, no está hablando que es malo comprar ropa en el extranjero. Ya muchos iban a rasgar las vestiduras y a botar lo que habían comprado cuando viajaron a otro país. No tiene nada que ver con eso. Cuando dicen los que visten extranjero, es que viven como las naciones que no tienen la ley de Dios. Vestirse, la vestidura implica la obra, la justicia, es decir, lo que se exterioriza. Por eso es importante estudiar también cuando lleguemos a las parábolas de Jesús, el vestido de boda, y lo que acabo de mencionar de Apocalipsis 19, el vestido blanco y resplandeciente. Entonces, este vestido extranjero es que el pueblo de Israel empezó a vivir como las naciones que no tenían la ley de Dios. Adaptaron sus costumbres idolátricas. No se diferenciaban de los demás. No fueron esa luz al mundo. Y como vivieron como extranjeros, como sin ley, como que si no hubiesen conocido al Señor, entonces por ellos comienza el juicio. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Esto también es un lenguaje, pero yo creo que se entiende. A los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Por qué saltan la puerta? Pues saltan a robar. Cruzan el muro de la puerta de la casa que no le pertenece. Como no pueden abrir la puerta porque no tienen llave, tienen que saltar la puerta y son ladrones. Han robado en sus transacciones comerciales. Han sido personas de una moral totalmente objetable. No han sido sinceros, no han sido honestos. No han hecho balanza justa. Se han comportado como verdaderos ladrones que saltan la puerta para robar, llenos de engaños, llenos de mentiras, llenos de falsedad. Tú sabes que en el libro de Apocalipsis aparece un grupo de personas que se llaman los 144,000, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo interesante de este grupo de personas es que tienen características que se les describe como que nunca han dicho mentiras o no hay engaño en su boca. Son personas dignas de confianza. Quizás fueron seres humanos, o sea, son personas que también han cometido errores en el pasado, pero en la transformación que han recibido han aprendido a ser sinceros. Pero Dios castigará a los que saltan la puerta, a los falseadores. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento sobre los collados. Las personas que leían este relato evidentemente lo entendían. Aquí cuando habla de la puerta del pescado donde habrá clamor es en un lugar, aparentemente habían dos murallas
y en el medio de las dos murallas había como un pasillo, y en uno de esos pasillos, cerca de una de esas puertas, había un lugar donde se comercializaba. Y parte de la comercialización era la venta de productos del mar. O sea que aquí está hablando que habrá no solo escasez de productos, sino que sus transacciones comerciales, su economía, ya no tendría ningún tipo de funcionalidad, porque la misma ciudad sería destruida. Habría quebrantamiento en la segunda puerta, como les dije, había dos puertas y en el medio había como un pasillo. Aullad, habitantes de Mactés. Algunos consideran que Mactés es una región o una pequeña población, un pequeño caserío en la ciudad de Jerusalén, porque todo el pueblo mercader es destruido. La economía por completo ya quedará sin función. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré. Fíjate que aquí hay una obra. A ver, yo soy de las personas, y yo lo he venido diciendo en capítulos anteriores, y lo acabo de mencionar al principio de este video. Yo creo que la obra de juicio es una sola. O sea, si una persona, vamos a llevarlo al ámbito de lo cotidiano. Una persona comete un delito, es acusado, se le lleva a un juicio. Para que el juicio tenga efecto se necesitan ciertas cosas: los testigos, el fiscal, que es el que acusa, que tiene las evidencias y tiene las pruebas del delito. Hay un juez que debe ser una persona, es como un árbitro, ¿sí? Es el que toma la decisión final, pero después de haber evaluado todo. Y por supuesto también está el jurado. El jurado, que es el que hace la evaluación, el estudio. Pero un juicio no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso que toma bastante tiempo y hay diferentes secciones o momentos de reunión para deliberar, para escuchar todas las pruebas. Bueno, el juicio de Dios no es muy diferente. A la final es un solo juicio, solo que tiene etapas. Y aquí este versículo, aunque la palabra investigador no aparece, yo creo en el juicio investigador. De hecho, he recomendado un libro que se llama así, El juicio investigador, basado principalmente en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Dios tiene que hacer un juicio de investigación, no porque Dios no conozca las cosas, sino porque Él necesita mostrar ante todo el universo la evidencia de quienes van a ser salvos y la evidencia de los que van a ser condenados. Y el Señor dice que Él escudriñará, evaluará, revisará detalladamente. Escudriñar significa buscar hasta lo más profundo. Acontecerá que en ese tiempo de juicio, el Señor escudriñará a su pueblo Israel, Jerusalén, Judá, con linterna, con luz. En medio de la oscuridad reinante de nuestro mundo, el Señor, que es luz, con su luz nos evalúa. Ahora, la norma de evaluación, la norma del juicio, el código de justicia divina, ¿cuál es? Pues su palabra, su santa ley, sus mandamientos. El mismo salmista lo dijo en el Salmo 119, que es un salmo que está dedicado solo a la ley de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál va a ser el criterio de escudriñamiento para el pueblo de Dios? La palabra, la ley, el mensaje que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y toda la escritura, toda la Tanakh, todo el Antiguo Testamento gira en torno a las promesas del Señor bajo el fundamento de los 10 mandamientos. Las promesas de un Mesías que cuando estuvo aquí en la tierra dijo: yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, ni el mensaje de los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Interesante esos detalles que vamos a estudiar. Y les hago mención a esto porque Dios habla de un escudriñamiento con luz, con su palabra. Castigaré a los hombres que reposan tranquilos. No es que reposar o descansar sea malo. Está hablando de la indiferencia que ellos tienen hacia la revelación del Señor. Reposan tranquilos como el vino asentado, quietos allí.
No les importa lo que está pasando. No están pendientes de lo que está sucediendo ni adentro ni afuera. Ellos viven a su manera, hacen las cosas y se atreven a decir en sus corazones: el Señor no hace ni bien ni hace mal. O sea, Dios tampoco se mete en nuestras decisiones. Eso es lo que ellos decían. Dios no se mete. Lo que nosotros hagamos es nuestro problema. Dios no hace ni bien ni mal. En otras palabras, ellos consideran que Dios es tan indiferente como ellos, pero no es así. O como que Dios ya se olvidó y nos dejó aquí administrando esto. Nosotros hacemos, disfrutamos de las bendiciones que Él ya nos hizo llegar. Y incluso hay personas tan arrogantes porque no hay otro nombre para describirlo, que ellos presentan sus propios mensajes y se atreven a nombrar a Dios diciendo que son revelaciones del Señor que han recibido, están en contra de lo que escrito está. Por eso el Señor hace una evaluación por lo que escrito está. Dice el versículo número 13: por tanto serán saqueados sus bienes. Consecuencia, como son unos indiferentes, hacen las cosas a su manera, entonces sus bienes serán saqueados, sus casas serán asoladas, edificarán casas con mucho esfuerzo, mas no las van a habitar, no las van a disfrutar porque el enemigo viene, el día del castigo viene. Plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. Nótase cómo se repite la expresión el día del Señor, el día de Jehová, y aquí viene con el superlativo: grande, día grande, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Pero ¿por qué será un día amargo el día de Jehová? Será un día amargo para aquel que despreció la revelación. Ya mostrándolo desde lo escatológico, lo que nos compete a nosotros que estamos en el tiempo del fin. Para el verdadero cristiano, el día del Señor debe ser un día de alegría, de gozo. Un día deseable. Lo que nosotros más deseamos como cristianos es que ya todo esto se termine y que Cristo venga a buscarnos. Así como es maravilloso el día que Él apartó para nuestro descanso semanal. Lamentablemente muchos no lo disfrutan y no voy a profundizar en eso en este momento. Simplemente quiero hacérselo saber porque hay muchos que lamentablemente no lo están disfrutando a pesar de que tienen la revelación en la mano y que leen la escritura todos los días, pero no le han dado el valor, quizás porque otras personas le han enseñado erróneamente. Viven la vida a su manera, hacen sus planes a futuro para sus casas, sus negocios, sus empresas, lo que sea. Y nos va a llegar el día del Señor y no estuvimos apercibidos a las señales ni a los tiempos. Y entonces será día de amarga voz, día de grito, incluso el valiente gritará. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, día de enteneblecimiento. Ya las personas a esa altura, para el tiempo del fin, el que esté sucio seguirá sucio y el que sea santo siga santificándose. O sea, ya la luz ya no le va a resplandecer. Si ya despreció la luz a lo largo de toda su vida, ya en ese momento ya el que es y el que no es, no es. Entonces imagínate en este tiempo que Sofonías escribió este mensaje, llegan los babilonios y dicen: ay, nos agarraron de sorpresa. No te agarraron de sorpresa, es que fuiste indiferente a la revelación. Te tomó de sorpresa porque quisiste, porque el versículo 16 habla de día de trompeta. Cuando se habla de la trompeta, se habla de la advertencia. De hecho, Apocalipsis habla de las 7 trompetas antes de las 7 plagas. Cuando las 7 plagas caigan, o sea, la persona no puede decir: yo no sabía nada. Si no sabías es porque no quisiste saber, porque las trompetas sonaron. Las trompetas suenan antes de que caigan las plagas. Y los atalayas que debieron haber cumplido su función, debieron advertir del peligro. Si el atalaya no cumplió su función, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, si el atalaya no cumple su función, Dios reclamará al atalaya y la persona morirá por su pecado. Pero si el atalaya advierte y la persona es indiferente, el atalaya salvará su vida. Y si la persona está percibida y escucha la voz de trompeta, salvará también su vida.
porque está apercibido. Dios envía su advertencia antes de que venga ese día, como dice el versículo 14, ese día de angustia, ese día de aprieto, ese día de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de enteneblecimiento. Porque no escuchó la trompeta y se volvieron todos indiferentes al mensaje. Se le describe también como algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Confiaron en lo que tenían. Y esta algazara de las grandes torres es que el enemigo viene, conquista, logra su objetivo y lamentablemente esos enemigos que tampoco tienen conocimiento de Dios simplemente dicen que sus dioses le dieron esa fuerza. Y atribularé a los hombres, dice el versículo 17, y andarán como ciegos, aunque ya estaban ciegos. Ya estaban ciegos. ¿Y cuántas personas hoy teniendo ojos no ven? Y teniendo oídos no oyen. Entonces Dios nos dice que si no prestamos atención a las advertencias, andaremos como ciegos porque pecaron. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo. ¿Quería Dios eso? No lo quería. Ni lo quiere para nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo ante las advertencias del Señor? Y lo más grotesco dice que su carne será como estiércol. Mire, si tú quieres adelántate, si tú estás viendo este video y quieres adelantarte al capítulo 19 de Apocalipsis, lo puedes hacer, aunque yo todavía no lo he explicado, porque todavía no he llegado hasta allí. Pero tú te das cuenta la diferencia entre la cena de boda del Cordero y la cena de Dios. O sea, hay dos tipos de cena. Como hablando de dos fases del juicio. El juicio de la recompensa de los justos y la condenación de los impíos. Lo que pudiéramos llamar nosotros como un juicio ejecutivo. Hoy pudiéramos decir estamos en un juicio investigador, porque según el relato el Señor está escudriñando, está investigando. Y ya al final habrá una ejecución, como en los juicios que vemos el día de hoy. Después de la evaluación viene el veredicto final, la sentencia. Y aquí el resultado va a ser grotesco. Imagínate esta expresión tan escatológica desde el otro sentido. Será su carne como estiércol. Y a la final el capítulo muestra que ni por más que tengamos poder humano ni tengamos riqueza, nos escaparemos del juicio del Señor. Que a la final el juicio de Dios es beneficioso para los que hemos aprendido a confiar en Él y evidentemente es perjudicial para aquellos que rechazan la voz del Señor. Porque ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego del cielo. Dice consumida. Consumida es que no va a quedar nada. Oye, yo entiendo a veces que queremos que las cosas o que los textos digan lo que creemos, pero no necesariamente el texto va a decir lo que tú crees o lo que te han enseñado. Aquí volvemos otra vez al temita de que las personas estarán quemándose por toda la eternidad, cuando aquí habla de consumación. ¿Qué entiendes tú por consumar? Cuando algo se consuma es porque ya se termina todo. Serán consumidos con el fuego de su celo. Se habla del celo de Dios. Dios celoso. Y este tema del celo también lo hemos hablado. Se habla del celo porque las personas, aun cuando tenían la luz, hacían todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Dios le dijo, no adoren imágenes, y allá se iban a adorar imágenes. Hoy Dios nos habla, igual que en ese tiempo, acerca de sus mandamientos. Y nosotros no, es que eso era para ellos, para nosotros no. Ah, ¿tú crees que esto no es para nosotros? O sea, que el mensaje era para esta gente nada más. O sea, que este libro ya no vale para nosotros, ya no tiene ningún tipo de enseñanza para nuestra vida. Quiere decir que al final del tiempo no habrá un día del Señor donde Él venga a darle ya finiquito al pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues ya lo sabemos qué es el pecado. Entonces, el Señor consume con el fuego de su celo, de su indignación. Porque Él quiso salvar a todas esas personas, como nos quiere salvar a nosotros, pero muchos lamentablemente siguen viviendo en la ignorancia por decisión, porque ciertamente destrucción apresurada
hará a todos los habitantes de la tierra. No está hablando solo de Judá. Toda la tierra es toda la tierra. ¿Qué entiendes tú, mi querido hermano y hermana, por toda la tierra? ¿Tú crees que estaba hablando solamente el pueblo judío? ¿Tú crees que esta advertencia no es para el resto del planeta? Saber que Dios nos advierte con anterioridad hoy debe fortalecer nuestra fe. Porque Dios en su amor no quiere que suframos día de angustia, ni día de oscurecimiento, ni que haya asolamiento. Él quiere recompensarnos por fe, por gracia, mediante los méritos de Cristo, porque para el Señor somos su especial tesoro. Por eso el nombre de Sofonía es Dios ha atesorado, Dios ha guardado, somos valiosos para Él. Si Dios no nos amara, no nos advierte. Dejaría que nos cayera por sorpresa el juicio. Pero Él nos advierte porque quiere lo mejor para ti y para mí. Y es allí, con esa convicción, que nuestra fe se fortalece y aprendemos a vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.